Continuamos en Palabras Mayores y nos está acompañando Maru. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, Alison, ¿y tú? Todo bien. Bueno, qué lindo poder tenerte por acá, Maru, otra vez en el programa. Contanos un poco a la audiencia con qué nos vas a estar acompañando hoy. Bueno, vamos a cambiar un poquito la perspectiva hoy. Siempre estamos hablando del pelo, vamos a hablar de la piel, que también es otro tema bastante preocupante para las personas, ¿no? Realmente cómo impacta el paso del tiempo en nuestra piel. Exacto, cómo podemos llevar mejor nuestras arrugas, ¿no? Que también es algo que nos identifica y nos caracteriza y es parte de la personalidad de cada uno. Exacto, sí. El tema de lo que vendría a ser lo que comúnmente denominamos como envejecimiento de la piel, ¿no? Lo empezamos a percibir o nos empieza a preocupar cuando nos aparecen las arrugas, ¿no? Las arrugas y la flacidez de la piel, ¿no? ¿A qué edad comienzan a aparecer las arrugas? Bueno, eso es realmente lo que tenemos que ver, ¿no? Que hay una frase que es muy representativa, que lo que dice es que uno empieza a envejecer ya el día que nace, ¿no? Y es real, porque nuestras células cada vez van, a medida que va pasando el tiempo, van dejando de hacer cosas o los van haciendo más lento, ¿no? Que ese es el surgimiento del envejecimiento. Las primeras arrugas, la realidad es que ya se empiezan a gestar a los 15 años. O sea, en la adolescencia ya empiezan a gestarse, a los 25, 30 empiezan a aparecer las primeras líneas de expresión y a los 35, 40 ya surgen las arrugas, esas que tanto nos preocupan y de las cuales queremos deshacernos, ¿no? Las primeras que aparecen son, como bien vos dijiste, las líneas de expresión por el movimiento repetitivo del músculo que nosotros hacemos, ¿no? Esa persona que frunce mucho o la que se ríe mucho, marca en determinados lugares puntuales más donde surge una arruga y que también hacen a lo que es nuestra personalidad. Pero ¿cuál es el problema? Que alrededor de esa arruga de nuestra personalidad empiezan a aparecer otras líneas que se empiezan a sumar, primero en forma paralela y después otras que empiezan en forma transversal, y cuando todo eso se unifica empieza ese hundimiento que no nos gusta para nada y que son las arrugas. ¿Cuál es la diferencia entre una línea de expresión y una arruga? En realidad la línea de expresión en sí misma es una arruga. Las dos, o sea, están dentro de la misma definición. El tema o lo que la diferencia a nivel más bien psicológico, por decirlo de alguna manera, es que cuando nosotros somos más jóvenes y tenemos esas líneas de expresión no nos molestan tanto. El tema es que a medida que se van acentuando por esas otras arrugas que empiezan a aparecer alrededor, ahí es cuando ya no nos gustan tanto, ¿tá? ¿Cuáles son las causas de que empiecen a aparecer todas esas arrugas? Entonces, por un lado tenemos lo que es el envejecimiento en sí mismo como proceso fisiológico, o sea, pasan los años y el envejecimiento es inevitable. O sea, en algunas personas se da más rápido que en otras, pero en definitiva todos vamos a envejecer. Exactamente, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Exacto, eso por un lado. Y después, por otro lado, ver que diferentes personas, por diferentes razones, algunas tienen más arrugas que otras o tienen en la piel más patologías, más manchas que otras. Entonces, es importante analizar por qué pasa esto, ¿no? Entonces, trajimos algunas imágenes como para mostrarles a ustedes de forma gráfica cuáles son esos factores que de alguna manera acentúan ese proceso de envejecimiento o lo hacen más evidente en algunas personas que en otras. Bien, a ver, vamos a ver en pantalla ahora esta primera imagen, contanos un poco. Esta primera imagen, tú ves aquí la imagen de un señor que ya tiene una edad avanzada y como podés ver tiene un lado del rostro completamente diferente del otro. Entonces, si yo te pregunto, ¿a qué te parece, por ejemplo, que se dedicó esta persona durante su vida o cuál es la razón por la cual tiene el rostro de esta manera? Bueno, qué difícil pregunta. Qué difícil, ¿no? Bueno, pero cuando Creo que esta persona quizás pudo haber dedicado a algo que esté relacionado con el área exterior, puede ser. Exacto. Algún trabajo más de fuerza, algún trabajo más, no sé, puede ser el campo o la construcción. Bueno, mira, esta persona es un caso de estudio que se utiliza mucho y esta persona era camionero. Entonces, un lado de su cara estaba expuesta constantemente al sol durante muchos años y el otro lado no. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este caso de estudio? Nos muestra que hay parte del envejecimiento y de las arrugas que es natural, porque vemos que de los dos lados tiene arrugas, pero vemos que en uno de los lados es mucho más extremo. Entonces, el efecto del sol en la piel, ¿no? ¿Eso es la exposición al sol que le dejó? Eso es la exposición al sol que generó esa
ese aumento tan visible de las arrugas. En este caso no vemos mucha mancha, se acentuó más por el lado de las arrugas, pero ¿qué es lo que hace el sol en nuestra piel? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es muy importante. En nuestra piel, en sus diferentes capas, hay distintos componentes que son fundamentales. ¿Para qué? Para que la piel se vea tersa, suave, hidratada. Y que esos componentes, por el paso del tiempo, se van perdiendo, pero el sol hace estragos. ¿En qué? Por ejemplo, en el colágeno que nosotros tenemos en la piel, que es súper importante para darle resistencia a la piel. En la elastina, que es lo que le da la elasticidad a la piel, y otros componentes, por ejemplo, el ácido hialurónico, que hoy es súper conocido, está en todo lo que nosotros compramos, en todos los productos cosméticos, está el ácido hialurónico. El efecto del sol es muy malo porque lo que hace directamente es destruir el colágeno. Y nuestra piel, esto es muy interesante, tiene determinados niveles de colágeno y determinados niveles de elastina que están en una cierta proporción. El sol viene y destruye el colágeno, entonces el nivel de colágeno baja. Claro. Uno esperaría que el organismo tratara de alguna manera de restablecer ese equilibrio y lo hace, pero lo hace destruyendo elastina. Entonces, el efecto del sol es sumamente dañino en ese sentido, porque nos destruye el colágeno y después, como una consecuencia, se va a destruir también la elastina. Entonces, la piel pierde la resistencia, la elasticidad, queda sumamente deshidratada. O sea que podemos ver quizás a una persona mayor y con otra que quizás tienen la misma edad, ponele un ejemplo, 82 años cada una, y una puede tener la piel más arrugada que otra, pero a veces no es un factor genético tampoco, sino que depende de otras variables, como el sol. El sol es lo que peor. Vos estabas contando. En ese sentido, la exposición al sol sin protección solar, que es algo que en los últimos tiempos se está tomando más conciencia y todos nos cuidamos más al exponernos al sol. Pero realmente, sí, por un tema de salud también. Por un tema de salud, del totalmente. De la exactamente. Piel. Porque en definitiva la piel, que es nuestro órgano más visible, ¿no? Y es el más grande del cuerpo, es también el que de alguna manera habla de nuestro estado de salud. Cuando tú ves una persona y ves que tiene una piel sana, que no tiene manchas, que tiene sí arrugas, líneas de expresión, pero que no está arrugada extremadamente, que es una piel hidratada, te habla de un estilo de vida de la persona de alguna manera, ¿no? Lo asociamos a que esa persona tiene una calidad de vida o un cuidado de su salud en ciertos aspectos que parece mayor de repente que una persona que vemos con una piel toda arrugada o quemada, ¿no? Bueno, las arrugas son inevitables. Son inevitables. Son parte de uno, son, bueno, partes de las características de uno y muchos las llevan como con mucha sabiduría también. Claro. Muchos dicen, no, yo no me toco las arrugas porque me gusta llevarlas y representan lo que soy, como las cicatrices a veces. Exacto, A mucha gente le pasa con las cicatrices que dicen, no, yo esto no me lo quiero sacar porque, bueno, marcó una etapa, una época en mi vida y quiero mostrarlo porque es parte de mi personalidad, como las canas que estuvimos hablando, sí. que hay personas que les gusta llevarlas y otros que no. Y bueno, contanos un poco estas diferencias así. También. Bueno, ahí en relación a lo que vos decís, está bueno señalar que sí, el envejecimiento es un proceso fisiológico natural inevitable. Entonces, yo no puedo convivir con mis arrugas sin ningún problema, pero esas arrugas que son propias de un proceso sano. Y natural. Del propio envejecimiento. Exacto, pero hay factores, claro, como el sol y como que se puede evitar. Exacto, que podemos evitar y evitar daños, porque no solamente hablamos en la exposición al sol de que me genera arrugas, sino que directamente me genera enfermedades muy agresivas como el cáncer de piel, por ejemplo, exactamente, ¿no? Que puede ese cáncer después derivar en otras cosas peores, ¿no? Pero además del sol, otro factor muy importante, y acá tenemos otra imagen para mostrarles, es un estudio que se hizo en dos gemelas. Ustedes están viendo dos personas que son gemelas, pero una de ellas fumó durante X cantidad de años y la otra no. Qué imponente. Si no me decías que eran gemelas, yo pensaba que era un antes y un después de la misma persona, pero son iguales. Son iguales. Sí, gemelas. Exacto, son gemelas. Entonces, y una fumó y la otra no. Y una fumó y la otra no. Entonces, ¿qué vemos acá? Los efectos nocivos del cigarrillo y los químicos que tienen en el cigarrillo en el incentivar el desarrollo de los radicales libres en la piel, que son moléculas que nosotros tenemos en la piel, pero determinadas sustancias aceleran su funcionamiento. Y
Y el cigarrillo, además de destruir directamente el colágeno y la elastina, incentiva el funcionamiento de estos radicales libres que, entre otras cosas, vemos genera todas esas manchas que se van desarrollando en la piel, porque lo que se llama la barrera cutánea de la piel está trastornada, entonces esta piel está más permeable a que le pasen cosas. Por ejemplo, manchas, que es lo que estamos viendo, ¿no? Son dos casos bastante diferentes, pero donde vemos que ese proceso natural se ve como más incentivado totalmente por factores externos, ¿no? Exacto, porque bueno, el proceso natural del envejecimiento, tanto de la piel como del resto, como bien vos decías, Maru, o sea, se ven estos factores, ¿no?, que van cambiando y que van interfiriendo en este proceso natural. Totalmente.